Muy buenas. Eh, Hace ya algún tiempo hice una presentación o como dicen los anglosajones, un unboxing de una pluma fabricada en Corea del Sur. Una pluma que no es otra que la Monami 153 Neo. Os dejo por aquí el enlace de, esa, de esas primeras impresiones que hice de esta estilográfica. Y creo que, bueno, pues nos quedaba la segunda parte, que es, por así decirlo, el análisis un poco más profundidad de la pluma, contar un poco la historia de este fabricante coreano y, cómo no, pues hacer una prueba de escritura. Entonces, pues nada, si os parece, vamos a ponernos a ver un poco la pluma por dentro. Esta pluma viene con dos cartuchos y viene también con un convertidor. Yo lo que he hecho ha sido pues ponerle el convertidor, que es como la voy a utilizar habitualmente. Bueno, vamos poco a poco, aunque yo creo que en el vídeo de la presentación ya habíamos hecho. Es una pluma que está hecha en material plástico, no sé qué material es, pero es un material brillante, pulido, cálido al tacto. Este acabado octogonal me recuerda a un modelo de perdón, octogonal o hexagonal. Me recuerda a un conocido modelo de Faber-Castell también, aunque esta vale bastante menos. La rosca es de plástico, igual que sería la sección. La sección también es de plástico. Y la sección tiene una pequeña transparencia, no sé si se alcanza a ver, pero tiene una pequeña transparencia, es translúcida. Aquí hay un punto en el que la gama fina es diferente a la gama extra fina. En la gama extra fina, la boquilla es del mismo color que lo que es el cuerpo y el capuchón. Sin embargo, en la gama fina tiene una boquilla de plástico translúcido, que es igual en todos los modelos. O sea cual sea el color del cuerpo, son 5 colores en la gama fina, 5 en la gama extra fina, pero la gama fina, el color del cuerpo, no implica el de la boquilla. La boquilla es siempre este color humo o este negro translúcido. Al contrario de la Monami Ólica, que también hicimos una revisión, que os la dejo también por aquí, pues en este caso el sistema de cartuchos y de convertidores es el internacional. En cuanto al plumín, es un plumín que dice Monami y dice, bueno, está marcado con la letra F. Es un plumín que no tiene agujero de ventilación. En algún sitio le he visto que le sacan similitudes con alguna Faber-Castell. En concreto me parece que con la LUM, aunque no, el plumín no es igual, pero sí que es verdad que es de una factura muy parecida. El alimentador es de plástico y por tamaño pues sería un número 5. No he visto, no he hecho ninguna, no lo he querido quitar y tampoco he hecho ninguna prueba de compatibilidad. Si pasamos al capuchón, bueno, el clip ya veis que viene aquí marcado Monami. Es un clip, perdón, tipo Lamy, aunque este es de lámina, no es por así decirlo de alambre. Tiene dentro una pequeña, aunque no se ve bien, tiene dentro una pequeña vaina, un pequeño inserto de plástico. Entiendo que para que ajuste mejor en esta parte de aquí y no se produzca pues un fenómeno incómodo de secado. Y la parte de aquí arriba no hay que confundirse, esto no es ESI, esto es 153. Este 153 es una constante en esta fábrica, en la fábrica de Monami, puesto que tiene varios modelos que empiezan con 153 y luego con otra cosa. En concreto este es el 153 Neo, pero hay otros modelos 153. Yo pensaba que 153 era el modelo, pero no, este 153 debe ser una cifra que para ellos tiene alguna significación especial y que yo ahora mismo pues no conozco. Y llegados a este punto me gustaría contaros un poquito de Monami, porque ya sabéis que soy una persona curiosa y me interesa mucho, pues bueno, esta gente de dónde viene y por qué se dedican a esto. Bueno, pues os cuento. La información más antigua que he podido encontrar es del año 1960. Acordaros que estos chicos en Corea tuvieron una guerra, no sé si en los años 50, que no sé si duró hasta el 54, no me hagáis mucho caso, pero por ahí
estuvieron dándose de palos los de arriba con los de abajo y la ONU pues tuvo que intermediar. Al final, creo que en el paralelo 38 por ahí partieron, no me hagáis mucho caso, partieron, los de arriba se quedaron con el abuelo del famoso que hay ahora y los del sur, pues bajo la protección americana, pues empezaron a tener una vida capitalista, ¿no? Que ya veis ahora, pues son una potencia, ¿no? Industrial. Bueno, pues en los años 60, o sea, una vez al poco de acabada esa guerra, se funda Quanxin Chemicals. Esta empresa, en el año 1963, una empresa que entiendo que fabricaba, entre otras cosas, plásticos, pues sacan el primer modelo 153, que es un bolígrafo. Es un bolígrafo y debieron de vender en Corea del Sur, pues entiendo que muchos. En 1967 cambian el nombre de Quanxin a Monami o a Monami en francés. Yo creo que el francés es una lengua que se hablaba por aquella zona, pero tampoco lo tengo muy claro. Pero eso podría explicar el por qué cogieron este nombre de Monami, aunque yo diga Monami. Y la empresa esta se empezó a llamar Monami Chemical Engineering, o sea, ingeniería química Monami. Ya en el año 74 pasan a llamarse Monami Co. Limited. Y este modelo en concreto, en 2018, sacan la Monami 153 Neo. Esta Neo es catalogada por Monami como una pluma premium, o sea, es una especie de incursión en el mundo de las plumas premium para ellos, o por lo menos eso fue lo que pretendieron hacer. Bueno, sin enrollarme mucho más, vamos a ver una comparativa de las medidas, como siempre con la pluma que tenemos de referencia en el canal, que es la Lamy Safari. Esta pluma cerrada mide 133 milímetros, es un poquito más corta que la Safari. Si la abrimos, mide 125, es también un poquito más corta que la Safari. En cambio, si la posteamos, se va a unas dimensiones francamente grandes. Yo no sé si es incluso más larga que la Safari, lo es. Se va, a ver si soy capaz de encuadrarlo, se va a 173 milímetros. En cuanto al grosor, el cuerpo ya sabéis que es hexagonal. Si lo medimos por la parte de la arista del hexágono, serían 13 milímetros y por la parte plana serían 12. En cuanto a la boquilla, os acordáis que tiene un inicio hexagonal, pero luego pasa a ser redonda. Pues en esta parte hexagonal tendríamos 10,5 milímetros y en la parte más estrecha tendríamos 9. El peso con el convertidor son 17 gramos, o sea que es una pluma muy, muy ligera. ¿Os acordáis también que veíamos que esta parte no era complicado cogerla en el ángulo que quisiéramos porque no nos afectaba? Si la cogiéramos por aquí, sí nos afecta las facetas del hexágono, pero como aquí se va fundiendo en un cilindro, si la cogemos por abajo no nos va a afectar nada. Estoy viendo aquí unas marcas de moldeo, no sé si se apreciarán, aquí hay una marca de moldeo y aquí hay otra, son muy, 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 muy leves, solamente se nota en el trasluz, pero bueno, dicen que es una pluma premium, en el cuerpo no se nota nada, no sé por qué se tiene que notar en la boquilla, si es una pluma premium, bueno. Y aquí en el plumín también estoy viendo que se reproduce con una serie de líneas la forma del hexágono. No sé si se verá muy bien, pero se reproduce también el hexágono. Bueno, pues una vez que hemos visto las medidas, os voy a contar dónde se fabrica esta pluma. Esta pluma se fabrica en Gyeonggi-do, que es la provincia más poblada de Corea del Sur. Este Gyeonggi-do significa en coreano la capital y sus alrededores, o lo que es lo mismo, Seúl y sus alrededores. En esta provincia viven 25,5 millones de personas, que es la mitad de los habitantes de Corea del Sur. Y en concreto, la fábrica de Monami está en Yongjin-si, que es una localidad que tiene 1 millón de habitantes y que está a tan solo 40 kilómetros de la capital, de Seúl. Pues nada, llegamos hasta aquí, vamos a cargar el convertidor y vamos a hacer una prueba de escritura, ¿cómo no? Hemos cargado la pluma con esta maravillosa Pelican 4x1 en
en marrón brillante, que tiene unos matices, pues yo diría que anaranjados, muy sugerentes. Bueno, vamos a roscarla. Ya sabéis que no me gusta mucho escribir con el capuchón puesto, así que se lo voy a quitar. Y vamos a ver qué tal se porta la Monami esta, que se parece tanto a la Faber-Castell Ondoro. Yo no sé si la han querido. Hombre, desde luego se habrán inspirado, pero no es una imitación, lógicamente. Pero sí que es verdad que este cuerpo, si te gusta la Ondoro, pues es una alternativa y es bastante más económica. Bueno, vamos a ver cómo escribe. En este caso, estamos escribiendo con una pluma Monami o Monami 153 Neo. Y esta pluma tiene un plumín fino. El plumín está hecho en chapa de acero y es muy suave. La tinta con la que la estamos probando es una tinta Pelikan 4001 y en este caso sería el marrón brillante. Las tintas Pelikan tienden a ser un poquito secas y los marrones pues también. Vamos a ver cómo se porta. De momento me está gustando mucho cómo escribe, pero sí que es verdad que es una combinación, el color y la tinta que tiran a secos, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo sería la variación de trazo con la presión. Tiene un poquito de variación. No sé si lo escucháis, pero tiene un poquito de sonido, tiene un poquito de retorno, de feedback, como dicen los anglosajones, pero no es nada incómodo, es una pluma muy agradable. Los 8 verticales, los 8 horizontales, nada, sin problema. La prueba de humedad, bueno, bien, no le hemos dejado mucho tiempo a que se seque, la verdad que la prueba de humedad va muy bien. Vamos a escribir hacia arriba, hacia abajo. Vamos a hacer una pequeña prueba escribiendo inclinado. Como veis se nota, si inclinamos y apretamos, se nota la variación del trazo. Vamos a hacer una escritura también sin apretar, tanto en un sentido como en otro. Va bien, tiene buen flujo, no tiene ningún tipo de problema en la punta. Podemos hacer también números. Y teníamos que hacer también una pequeña prueba de escritura rápida, sin problema. Y vamos a hacer también una prueba de escritura invertida. Aquí, bueno, da algún problemilla, no es tan limpio como la escritura directa, pero bueno, lo consigue. Va muy bien, va muy bien. Lo que pasa es que, ya os digo, la tinta y el color son un poco peleagudos, ¿no? Para lo que es la alimentación. Yo fijaros que en esta, si este es el fino, yo con el extra fino personalmente no me atrevería porque no me acaba de gustar. Bueno, el cierre funciona muy bien. No sé, es una pluma que me ha resultado muy curiosa. Si hacemos unas reflexiones finales,
Bueno, pues esta pluma está en unos 30 euros. No me parece un chollo por 30 euros. Es una pluma que está bien, viene bien presentada, como ya vimos en ese vídeo primero. Viene bien presentada, viene con 2 cartuchos, incluye el alimentador. Pero bueno, pues es una pluma más, salvo que os guste mucho el color y tengáis la curiosidad de probar una pluma coreana, pues yo creo que hay cosas muy parecidas aquí en Occidente y desde luego en China, pues también. Pero bueno, no está mal como curiosidad. Si la queréis conseguir en extra fina, la tenéis en... Acordaros que la boquilla iría el mismo color que el cuerpo, la tenéis en negro, en verde, en beige y en rosa. Y si la quisierais en esta otro acabado, en el fino, pues la tienen en color blanc, que es un blanco sucio, el grey, que es un gris clarito, el tangelo, que es este, que es un naranja. Luego está en el índigo blue, que sería un azul marino, también es muy bonito, y el aquafresh, que es una especie de verde azulado. Bueno, ya os digo, es que al final hay tantas plumas que si hay que recomendar una, pues no sé, esta me parece, por la manera que tiene de escribir, pues me parece, no sé, una pluma que no, o sea, no está nada mal, no tiene, pero bueno, tampoco me ha despertado grandes pasiones, sobre todo el tema este de la escritura invertida, ya sé que es una bobada, pero normalmente la mayoría de las plumas lo hacen sin ningún tipo de problema, pero también es cierto que el resto de la prueba lo ha hecho de maravilla, tiene un pelín de flexibilidad, no falla el trazo para nada. Bueno, ya os digo, no sé si es una pluma que recomendaría o no, pero porque son 30 euros, entonces yo creo que ya en 30 euros hay que pensárselo. No es como otras que probamos de vez en cuando por 3 euros, que es un sí, sí. Esta, bueno, pues te da la calidad que estás pagando 30 euros, pues te llevas la calidad que corresponde a los 30 euros. Lo que más me gusta de ella, este color tan bonito y esta forma facetada. Y lo que menos, si tuviera que decir algo, pues esa ligerísima marca de moldeo, pero bueno, tampoco es para tanto. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero como siempre vuestros comentarios, saludar como siempre a toda la gente que me ve de habla hispana y de otros países que creo que también lo hacen porque estoy viendo que la traducción que suelo hacer de los subtítulos en inglés, pues la verdad que la gente lo mira bastante. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo.